Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro del seminario llamado Las incidencias de la muerte en la clínica, dictado por el licenciado Fernando Lucheta. Fernando fue concurrente del Hospital Borda, participó en el libro El manejo de la transferencia del licenciado Eduardo Urbach, también fue participante en el libro Preguntas sobre la Clínica 2 de la institución Nebrija, es miembro del grupo de investigación en psicoanálisis Nebrija, es psicoanalista en consultorio privado y es docente y supervisor en Centro 2 desde hace más de 20 años. Te agradecemos mucho, Fernando, por este seminario y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a la institución, a Patricia Amra, a Alicia Perego, como todos los años, dar la posibilidad de hacer esta transmisión. Cuando hablé con Patricia a finales del año pasado, principios de este, no me acuerdo bien, preguntándome de qué quería hablar, dije, bueno, voy a hablar de un tema que vengo pensando de hace un tiempo, que es el de qué manera incide la cuestión de la muerte en la clínica. Además de la sexualidad también, pero dije, bueno, voy a hacer hincapié un poco en la cuestión de la muerte. Eh, y ahora les voy a contar un poco por qué. Yo voy a leer un poco, tomé anotaciones, porque me sirve, me oriento más. Si no empiezo a hablar y me pierdo y me quedo con la sensación de que después hay cosas que no dije, tenía ganas de decir. Bien, voy a dividir la presentación en dos encuentros, ¿no? En este primer encuentro voy a realizar o intentar realizar una aproximación general a la cuestión de la muerte, cómo la podemos pensar o cómo la pienso yo desde el psicoanálisis, pero siempre teniendo como ancla la clínica, ¿cierto? Eh, en la segunda parte sí voy a tratar de presentar más cuestiones clínicas, pero en el afán de dejar algunas coordenadas para pensar algunas cuestiones, cómo se presenta a mi criterio la cuestión de la muerte, cómo son sus manifestaciones y algunas operatorias posibles, sin ahondar tanto en cada tema, ¿no? Eh, bien, por ejemplo, en esta segunda parte vamos a pensar tal vez a la muerte como una herramienta para un sujeto para salirse de una escena rígida e insoportable. En contraposición a eso, también pensar, por ejemplo, apuntalándonos en la joven homosexual, qué pasa cuando un sujeto se queda sin escena con que habitar el mundo, justamente por lo que había armado era algo muy rígido, seguramente. Vamos a pensar la muerte como posibilidad de final, ¿no? Como posibilidad de asimilar algo del paso del tiempo, de que el tiempo no es eterno. Y vamos a trabajar algunas cuestiones del duelo también. Es decir, qué pasa con la muerte de un otro querido. Eh, bueno, por ahí me estoy olvidando de algo y alguna cuestión más aparece la vez que viene. Ahora, retomando la cuestión de qué me incentivó a hacer este seminario, ¿no? ¿Qué me guía a hacer este armado, a hacer esta presentación? Como dije antes, bueno, primero poder pensar cómo se nos presenta la muerte en la clínica. Eh, Seguramente pensaremos primero en el más directo, que es cuando alguien dice que o hizo un intento de suicidio, o dice que se quiere matar, eh, o también desde el lado del temor a la muerte, del miedo a morirse, con ideas hipocondríacas, y seguramente algunos modos un poco más sutiles, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué yo me detengo en este tema en este momento? Porque lo que yo escucho en las supervisiones, en algunos comentarios de algunos colegas, eh, a mí me da la sensación de que algunas cuestiones en la clínica están como desexualizadas
y muy psicopatologizadas, ¿no? Rápidamente se cae en una cuestión de necesidad de tener un diagnóstico, y esto puede hacer que, por ejemplo, aparece el tema de la muerte y se hace una rápida derivación a psiquiatría, lo que yo no digo que esto esté mal, pero tal vez en la prisa, en el apresuramiento, puede haber como una expulsión de la temática del dispositivo, ¿no? Con esto no estoy menospreciando el diagnóstico, pero sí tenemos que tener presente que el diagnóstico que hacemos nosotros es en transferencia, ¿no es cierto? No es un diagnóstico enciclopédico. Por ejemplo, miren, una de las sensaciones que tengo. El temor a la muerte, ¿no? La angustia ante la muerte o la expresión física de la angustia muchas veces quedan catalogadas como la cuestión del ataque de pánico. Cosa que no me parece mal, pero me parece que lo más importante es cómo nos posicionamos nosotros frente a esta presentación, ¿no? Si alguien viene con una idea de muerte, bueno, a ver, poder interrogar ahí de qué se trata. Yo insisto con esto, ¿no? Cuando rápidamente, bueno, uy, habla de la muerte, bueno, va, el psiquiatra, ¿dónde está el psiquiatra? Me parece que ahí es expulsarlo de alguna manera del dispositivo. No digo que no contemos con la posibilidad de la interconsulta, ¿no? Y también tengamos en cuenta que nosotros trabajamos en una institución como esta que tiene un criterio de admisión en donde si se presenta un paciente que está en riesgo, bueno, por ahí no es apto para el dispositivo que nosotros ofrecemos. Pero yo estoy hablando también en los momentos que por ahí el dispositivo ya está instalado, ¿no? O el tratamiento funciona. Y también pienso, por ahí no en la institución, sino en el consultorio particular. Bien. Entonces, eh, que alguien traiga el tema de la muerte, o que diga que está pensando en matarse, ¿quiere decir que lo va a hacer? Puede que sí, ¿no? Insisto, no digo que desestimemos la posibilidad, pero sí me parece que la apuesta es a que la palabra comience a circular. Muchas veces, cuando un sujeto comienza a hablar de un deseo de muerte o de la muerte misma, la cuestión transferencial, la situación comienza a aliviarse, ¿no? Se produce un fuerte alivio. Volviendo a la cuestión del pánico, fíjense cómo esto ya está en Freud en el año 1894-1895, ¿no? En el texto sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia, ya da cuenta en esa época de esta sintomatología que hoy se conoce como ataque de pánico. Y él dice, en ese momento, que esta sintomatología no responde al retorno de lo reprimido, a las formaciones del inconsciente, sino que la angustia, que está en la base de estos fenómenos, no admite ninguna derivación psíquica. El mecanismo responde a que se desvió de lo psíquico la excitación sexual somática y se produce a causa de ello un empleo anormal de la misma. Ahora, yo me quiero centrar, como les decía antes, en esta descripción que hace Freud, esta descripción minuciosa de los síntomas, ¿no? Y miren qué similitud hay con lo que en la actualidad nombramos como ataque de pánico. Y además es un modo que él dice que se manifiesta la angustia. Dice así, ataque de angustia acompañado por perturbaciones de la actividad cardíaca, palpitaciones, arritmia leve, taquicardia persistente, manifestación de la angustia acompañada de las perturbaciones de la respiración, disnea nerviosa, ataques semejantes al asma, oleadas de sudor, ataques de temblores y estremecimiento. Estos son algunos ejemplos que describe Freud. Evidentemente, esta es una presentación de la angustia que desborda el aparato psíquico
Y que podríamos pensar, como pensábamos el año pasado en el seminario de la angustia, que esta angustia no es una angustia señal, ¿no? Por ahí un primer trabajo es poder hacer de esta angustia una angustia señal, que pueda algo de esta angustia acotarse. Siempre apostando a la palabra y a la instalación de la transferencia. Más adelante, en su obra, Freud, mucho más avanzada su obra, hace referencias a las neurosis traumáticas. Se detiene también en particular en las neurosis de guerra, ¿no? Las analiza a través de los sueños. Se pregunta por qué se repiten estos sueños que son en principio displacenteros, sueños que reviven de alguna manera el hecho traumático. Podríamos decir que serían un intento de poder ligar lo no ligado, de tramitar por vía de la palabra, por lo simbólico, algo que surgió de manera intempestiva. Freud muchas veces aclara que las presentaciones en los tratamientos no son puras, que en todo tratamiento hay momentos en donde surge más los fenómenos que tienen que ver con lo traumático y en otros los que tienen que ver con las formaciones del inconsciente. Podríamos decir que son distintos sujetos, perdón, son distintos momentos de un sujeto en el análisis. Entonces, esta sintomatología y este modo de presentación de la angustia ya es descrita por Freud a finales del siglo XIX y la presenta como posible de ocurrir en cualquier tratamiento. Sabemos, ¿no?, que cuando llega un paciente con estas características, además de esta sintomatología física, también seguramente verbaliza el temor a la muerte, ¿no? Dicen que no quieren morir, que se van a morir, que tienen miedo que algo ocurra. Es muy común en el ataque de pánico, lo que denominamos de ese modo, la presentación de la angustia acompañado por estas verbalizaciones. Podríamos decir que en estos momentos son momentos donde surge la cuestión de la neurosis actual, ¿eh?, donde tal vez algo de la muerte no está asimilado. Hay algunos sujetos que se encuentran con la idea de la muerte en algún momento de sus vidas, por algún motivo. Cuando alguien asimila psíquicamente la posibilidad de la muerte, lo asimila pero de alguna manera tiene el tema olvidado. Se asimila pero se olvida. Podríamos pensar que es muy difícil vivir tranquilo teniendo la muerte tan presente, ¿no?, tan a mano. Un paciente que consulta con esta cuestión de temor a la muerte, que tiene miedo a morir, que tiene muchas ideas hipocondríacas, cuando iba a los médicos le decían, no te vas a morir porque no tenés nada. Y una de las cosas que pudimos ubicar en las primeras entrevistas es que justamente sí se iba a morir, pero que no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Para el psicoanálisis, desde el inicio, tanto la sexualidad como la muerte son temas fundamentales, los que no tienen representación psíquica en el inconsciente. La sexualidad queda ubicada como la responsable de la etiología de las neurosis. ¿Qué muestra Freud en el famoso texto de psicopatología de la vida cotidiana en el olvido del nombre Signorelli? Vayamos a ver qué nos dice Lacan en el seminario 1, en la clase del 3 de febrero de 1954. Tengamos presente que además de la cuestión de Signorelli, en esta clase él también trabaja el capítulo 7 de la interpretación de los sueños,
y piensa además el concepto de resistencia. En esta clase afirma que en las neuropsicosis de defensa, las formas que adquiere la represión son atraídas por este primer nódulo que Freud atribuye en esa época a determinada experiencia a la que llama experiencia originaria del trauma. Al referirse en esta misma clase al hombre de los lobos, Lacan afirma que la Verwerfung, o desestimación, rechazo, concepto que después va a tener el nombre de forclusión, que este rechazo de la realización de la experiencia genital es un momento muy especial. Destaca que lo que se ha excluido de la historia del sujeto, lo que éste es incapaz de decir, necesita el forzamiento de Freud para hacerse accesible. Solo entonces, la experiencia repetida del sueño infantil adquirió su sentido y permitió no la reviviscencia, sino la reconstrucción de la historia del sujeto. De la interpretación de los sueños, más precisamente del capítulo 7, Lacan dice en esta clase que lo que le interesa a Freud en ese momento es que lo que determina el olvido, en este caso del sueño o de algunas partes del mismo, son los pensamientos que están en su base. Y hace una salvedad. Sostiene que cuando Freud habla de pensamiento, no se refiere a lo que entendemos desde la psicología, sino que se refiere siempre a un deseo. Entonces, ¿habrá algún deseo de muerte? Al referirse al olvido trabajado en psicopatología de la vida cotidiana, sostiene que este caso da cuenta de la dificultad que tuvo Freud para recordar el nombre del autor del fresco de la Catedral de Orvieto, obra que representa ni más ni menos que los acontecimientos esperados para el fin del mundo, y centrada además en la aparición del anticristo. Recordamos que el autor es Signorelli y Freud no consigue encontrar su nombre si le aparecen Botticelli y Boltraffio. Y Lacan sostiene que consigue dar con el nombre luego de aplicar un procedimiento analítico. Nos recuerda que iba con su compañero de viaje, pasando cerca de la frontera austrohúngara, en Bosnia y Herzegovina. La palabra Bosnia sirve de excusa para la narración con su compañero de viaje de varias anécdotas, y lo mismo sucede con Herzegovina. Surgen algunos comentarios sobre la clientela musulmana. Tengamos en cuenta que son los dos médicos. ¿Qué recuerdan de esta clientela? Que cuando el médico anuncia una mala noticia, que la enfermedad es incurable, manifiestan al médico esto: Herr, si había algo por hacer, usted seguramente lo hubiese hecho. Este es el telón de fondo sobre el cual parece establecerse la continuación de la conversación, signada por el olvido significativo que planta un problema Freud. Este comenta que seguía con atención la conversación, pero que en determinado momento su atención se dirigió hacia otra cosa. Algo hacia donde esta anécdota médica lo conducía. Por un lado, lo remitía al valor que para los musulmanes tenían las funciones sexuales, resumida en una frase:
Cuando eso ya no es posible, la vida no vale la pena ser vivida. Bueno, en esa frase está la condensación de las dos cosas, ¿no? De la sexualidad y la muerte. Por otra parte, recordó que había recibido una noticia en uno de los sitios que había visitado. Se había enterado de la muerte de uno de sus pacientes, al que había atendido por mucho tiempo. Noticia que no dejaba de producir cierta conmoción. No había querido opinar sobre la valorización de los procesos sexuales porque no estaba muy seguro de su interlocutor sobre este tema. Además, adrede no había detenido su pensamiento en el tema de la muerte de dicho enfermo. Pero pensando en todo esto, sí había dejado de prestar atención a lo que estaba diciendo. Entonces, en este texto, Freud presenta un esquema de los nombres que aparecen y del que no. Botticelli, Boltrafio, Herzegovina, Signorelli. Y debajo de ellos los pensamientos reprimidos y el sonido ger. La palabra signor fue atraída por el ger de los musulmanes tan corteses, dice Lacan. Trafio por el hecho de que allí recibió el shock de la mala noticia sobre su paciente. Lo que Freud puede encontrar en su discurso es lo que quedaba disponible. Luego de que cierta cantidad de elementos radicales fueran atraídos por lo que él denomina en ese entonces lo reprimido, es decir, las ideas en torno a las historias sexuales de los musulmanes y el tema de la muerte. Entonces, la cercanía con la sexualidad y la muerte es lo que produce el olvido. Muy bien. Volvamos a la idea de cómo se posiciona el analista ante el surgimiento de algunos temas, tomando en consideración que la hipótesis que quiero plantear es que en la actualidad tal vez hay un exceso de patologización de los discursos y las temáticas, además del encasillamiento en diagnósticos muy psiquiatrizados. Recuerdo que una paciente se presenta diciendo, ¿viste? Siempre hago lo mismo, soy maníaco depresiva. Es muy interesante cuando estos sujetos que vienen con estos carteles, estas temáticas, con esta cosa de la manía, se les permite hablar de la muerte, cómo cambian estos accesos maníacos muchas veces, ¿no? Se tranquilizan, digamos, bajan un cambio. Yo tenía una paciente que contaba que de chica no la dejaban hablar en la casa de la muerte. Y era alguien que no podía parar. No se podía encontrar nunca con una pausa, ¿no? Cuando esto se empezó a desplegar en el dispositivo, la cosa se empezó a acomodar de otro modo. Entonces, la apuesta es no expulsar del dispositivo esta cuestión y que circule la palabra como decíamos antes. Muchas veces un sujeto dice que se quiere matar y tal vez el analista se precipita y enseguida hace una derivación. Muchas veces el sujeto puede leer esto como que es expulsado del dispositivo, muchas veces puede leerlo como que es alojado, ¿no? Tengamos cuidado también con esto. A mí me parece que lo importante en estos casos es pensar y poder ubicar claramente para qué se hace la derivación, ¿no? Una cosa es derivar porque uno se asusta o porque tiene ubicado el porqué, que no está mal asustarse en un caso así, ¿eh? Si alguien no puede dormir o no puede parar, bueno, ahí, porque está con excitación psicomotriz, ahí hay una cuestión bastante puntual y hace la derivación. Tal vez
Lo que pasa a veces es que inconscientemente el analista quiere que de la muerte se hable en otro lado, ¿no? Eso puede pasar también. Lo que sucede es que muchas veces cuando el sujeto puede empezar a hablar de esto, se pueden comenzar a ubicar otras coordenadas que las iniciales y otras lecturas que las iniciales también. Pero para esto se necesita una pausa. Entonces, lo que al comienzo se verbaliza de un modo, luego puede tomar otras formas, gracias a la posibilidad de que se hable de eso y de la escucha analítica. Se produce un alivio en la transferencia interesante cuando alguien logra poder hablar del amor. Y además uno puede pensar en esos casos en la propuesta freudiana, ¿no? De poder darle lugar a la idea de que se dice algo más en lo que se enuncia. Esto no quiere decir que los suicidios no existan. Como decíamos antes, para algunos sujetos la muerte es la única herramienta que se tiene a mano para salir de algo insoportable, de una escena que ya no, que es sofocante, digamos, ¿no? Que es intolerable, de lo rígida que es, como la única manera de habitar el mundo y de una manera sufriente. Esto lo vamos a ver en el segundo encuentro, en los ejemplos. Ahora, muchas veces estas precipitaciones del lado del analista pueden estar orientadas por una rápida comprensión. Y en esto me quiero detener. Lacan es bastante claro con su crítica a la rápida comprensión. A mí, sinceramente, me orienta muchísimo en estos casos lo que él propone en la primer clase del seminario 3. En este seminario, recordemos que él trabaja el tema de la psicosis. En esta primer clase en particular, resalta la tarea de Clerembault por su estudio de aportes en este ámbito y discute fuertemente con Jasper. Y discute en este punto, en la noción de la relación de comprensión. Para Lacan, la comprensión implica suponer que hay cosas que son obvias. Por ejemplo, en nuestro caso, pensar rápidamente que alguien que dice que quiere morirse va a matarse. Insisto, ¿no? Puede ser una posibilidad. Tal vez no. A veces pasa al acto alguien que no avisa. Entonces, es importante escuchar y suspender las suposiciones. Vamos a poner un ejemplo un poco más trivial y no tan denso como el de la muerte. Si alguien dice, ¿viste cómo son los hombres? Evidentemente no damos por entendido cómo son. Interrogamos. Ese enunciado se sostiene seguramente desde la fantasmática de quien lo enuncia. O por ejemplo, cuando alguien dice la familia. El concepto de familia para unos sujetos puede querer decir algo diferente que lo que significa para otros. Lacan, discutiendo con Jasper esta noción de la comprensión y lo obvio, da el ejemplo de alguien que está triste. Dice que desde la perspectiva de Jasper se tiende a pensar que seguramente alguien que está triste es porque no posee lo que su corazón anhela. Y Lacan dice, nada más falso que eso. Hay personas que tienen todo lo que su corazón anhela, sí, y están tristes de todos modos. La tristeza es una pasión de naturaleza diferente. Otro ejemplo. Cuando le dan una bofetada a un niño, éste llora. Eso se comprende. Sin que nadie reflexione que no es obligatorio que llore. Recuerdo un muchachito que comenta, él comenta, ¿no? Que un muchachito cuando recibía una bofetada preguntaba, ¿es una caricia o una cachetada? Si se le decía que era una cachetada, lloraba.
formaba parte de las convenciones, de la regla del momento. Y si era una caricia, estaba encantado. Cuando uno recibe una bofetada, hay muchas maneras de responder. Se puede devolverla, ofrecer la otra mejilla, se puede decir golpea pero escucha. Para Lacan, la comprensión propuesta por Jasper es una referencia a los ideales. Dice, este es un espejismo que aquel autor quiere sostener, pero que ejemplifica con elementos que siempre han sido refutados. Por ejemplo, sostiene que los suicidios dan fe de una inclinación hacia el declinar, hacia la muerte, que se produce en el declinar de la naturaleza, vale decir, en otoño. Lacan afirma que se sabe hace mucho que muchos suicidios se producen en primavera. Dice Lacan, esto no es ni más ni menos comprensible, simplemente es. Y agrega, sorprenderse de que los suicidios son más numerosos en primavera que en otoño solo puede basarse en ese espejismo inconsistente que se llama la relación de comprensión. Cual si hubiese alguna cosa en ese orden que pudiera ser captada. Alguien le proponía a su pareja suicidarse juntos, subir a la terraza, tirarse desde arriba a la vista de todos. Eso no ocurrió, por suerte. Pero se percibía que en ese momento del relato a quien lo enunciaba le cambiaba el semblante. Era uno de los pocos momentos que se le podía notar algún brillo. Se le llenaba el rostro de una expresión vital, como si fuese la única manera que podría atraer alguna mirada. Luego esa temática de la mirada de los otros comenzó a ser desplegada, o la no mirada seguramente. En este mismo seminario, Lacan tampoco propone caer en el mito de la experiencia inmediata. Dice, la experiencia inmediata solo nos detiene, nos cautiva. La experiencia freudiana, dice Lacan, hace intervenir recursos que están más allá de la experiencia inmediata y que en modo alguno puede ser captado de manera sensible. Hay algo que está más allá de la experiencia directa y propone algo que me parece esencial para la clínica, que es algo muy trillado pero que no viene mal recordarlo. Justamente para pensar también las cuestiones con estos pacientes y esta temática. Afirma que los temas no tienen que ver con una conceptualización universal. No se acotan en una definición psiquiátrica ni psicológica, ni sociológica, sino que tiene que ver con la singularidad de cada quien. Es decir, que es la muerte, en este caso, para cada sujeto en particular y cómo se le escucha. Dice esto, la experiencia freudiana no es preconceptual, no es una experiencia pura, es una experiencia verdaderamente estructurada por algo artificial que es la relación analítica, tal como la constituye la confesión que el sujeto hace al médico, y por lo que el médico hace con ella. Todo se elabora a partir de este modo primero. Es decir, la transferencia permite tanto la intervención, la operatoria, la escucha y también el diagnóstico. Entonces, la temática de la muerte no queda por fuera de esta relación analítica. Es en ella que se la escucha y se la aloja. Para Freud, la muerte es algo inherente a la vida. Se movió todo. A ver. Un segundito. Es algo inherente a la vida. En su conceptualización de pulsión de muerte, da cuenta de la inercia en el sujeto, algo que empuja, pulsiona silenciosamente para volver a un estado anterior, para volver a lo inanimado.
podemos escuchar el temor a la muerte o un deseo de muerte, por ejemplo, como algo patológico o como algo inherente al ser hablante. Si lo escuchamos como algo patológico, es probable o existe la posibilidad que lo expulsemos del dispositivo. Bien. Volví a escribir algo de lo que ya había dicho, así que lo voy a saltear. A mí me parece interesante volver a estos textos fundamentales. Creo que en ellos hay una luz para orientarnos. Insisto, ante esta cuestión de los análisis muy psicopatologizados y desexualizados. Me parece en este contexto interesante volver a los fundamentos etiológicos de la sexualidad y la muerte, los que están en la base del conflicto psíquico. Entonces, me parece importante interrogar en cada caso la cuestión de la muerte en particular para considerar sus aspectos clínicos jugados ahí. Freud se pregunta desde el inicio por esta temática, como vimos antes, y luego, en 1920, le da forma de manera contundente, como dijimos, a través de la conceptualización de la pulsión de muerte. Anteriormente a 1920, en 1915, escribe el texto De guerra y de muerte, en el contexto del inicio de la Primera Guerra Mundial. En el apartado que denomina Nuestra actitud ante la muerte, plantea que el sujeto no puede concebir la muerte propia. Nadie cree en su propia muerte. Y entonces se pregunta si hay inscripción de esto en el inconsciente. Plantea en este texto que a nivel del inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su propia inmortalidad. Desarrolla durante esta parte del texto el análisis de la relación del hombre primitivo con la muerte. Y concluye. La muerte propia fue para el hombre primitivo, sin duda, tan inimaginable e irreal como lo es hoy para cada uno de nosotros. Es decir, esta imposibilidad de este registro parecería responder no a una cuestión cultural, no tiene que ver con el avance de la cultura, sino que es una cuestión estructural, que se sostiene a lo largo del tiempo. Vamos a ver que Lacan tiene lo suyo para decir con relación a esto y presenta la importancia que tiene el significante en esta temática. Freud destaca también en este texto de Guerra y de Muerte que la historia de la humanidad está plagada de muertes y de asesinatos. Comienza a ligar el asesinato primordial trabajado en Totem y Tabú con una culpa también original. Sabemos que en la clínica puede manifestarse la culpa como la contraparte o la expresión de un deseo de muerte inconsciente, como así también la formación reactiva daría cuenta de lo mismo. Encubren un deseo de muerte hacia otras personas en este caso. Para Lacan, una de las acepciones de la ley es que se trata del elemento por el cual el goce queda interdicto y de alguna manera regulado. Para Freud, el mito de Totem y Tabú ubica que a partir del asesinato primordial, el asesinato del padre gozador, el que poseía a todas las mujeres, a partir de ahí quedan regulados los goces. Se establece con quién se puede gozar y de qué modo. Comienza la circulación de las mujeres entre los clanes. Cae el padre gozador y quedan los rituales y la culpa como cicatriz. Momento mítico seguramente, ¿no? Lacan, en el seminario 7, hablando de Totem y Tabú, afirma que para que algo del orden de la ley sea transportado, transmitido,
es necesario que pase por el camino que traza el drama primordial, articulado en este mito, a saber, el asesinato del padre y sus consecuencias. Este asesinato da origen a la cultura. Y nos dice, si bien este asesinato ordena las cosas de alguna manera, también por esto el goce no se abre hacia la vía, hacia la vía que la presencia de ese padre habilitaba, sino que fuerza su interdicción. Ese goce anterior queda interdicto. Lacan afirma que Freud escribe El malestar en la cultura para decirnos que todo de lo que es goce se gira hacia la interdicción, se dirige en dirección a un reforzamiento siempre creciente de la interdicción misma. Cualquiera que se dedique a someterse a la ley moral ve siempre reforzarse las exigencias más minuciosas y crueles del superyo, ¿no? Cuando hay alguna cuestión de autolesión o de algún intento o un intento de pasaje al acto, también qué pasa con esos superyo, ¿no? El planteo de Lacan, en este sentido, esto me parece bastante interesante, es que si Dios está muerto, lo está desde siempre. Nunca se trató del Padre, sino solo en la mitología del Hijo, que se expresa en el mandamiento que exige amarás a este Padre. Se expresa también en el drama de la pasión que nos muestra que hay una resurrección más allá de la muerte. Es decir, que el hombre que encarnó la muerte de Dios siempre está ahí, en ese mandamiento que ordena amar a Dios y también al prójimo. Ahora bien, toda esta vertiente de la muerte que se expresa a través de este asesinato primordial y mítico funciona como límite al goce. También permite ubicar las exigencias del superyo. No solo de límite al goce, poder incorporar la muerte como inherente al sujeto implica el límite y la posibilidad de un final. Es decir, la no eternización del tiempo. Esta cuestión de la muerte delimitando el tiempo, dando cuenta del final, es un elemento sumamente clínico, en el que también vamos a desarrollarlo la próxima vez. Como adelanto podemos decir que tal vez todo acercamiento a un final implica atravesar alguna angustia. Pero la muerte, como límite en el tiempo, es interesante también porque posibilita la no procrastinación, el no dejar para mañana. Una vez escuché, a ver, ¿cómo lo cuento? Alguien viene enunciando que quiere hacer algo, que tiene muchas ganas y siempre lo posterga, qué sé yo, y que sí, que le excuse, y que esto y que lo otro, y que lo voy a hacer. Y en un momento no, porque voy a ir a hacer esto, y alguien le dice, ¿en esta vida? ¿No? Me pareció muy interesante esa sugerencia. Eh, entonces, retomemos lo que planteamos de la inscripción o no de la muerte propia en el inconsciente y la comparación que Freud hace con el hombre primitivo. Él afirma que es a través de la muerte de personas amadas, pero también odiadas, y de los sentimientos ambivalentes que surgen de esto, que el sujeto se noticia de la muerte. Dice, que no se puede mantener por mucho tiempo lejos de sí la noción de la muerte, del final de la vida. Afirma que el hombre primitivo la había probado en el dolor que los cercanos sentían por el difunto. Igualmente siempre sigue sosteniendo la imposibilidad de la inscripción de la muerte propia.
En este texto de la guerra y de muerte, Freud plantea la relación entre la muerte y las religiones. Y el planteo de estas sobre la ilusión de la prolongación de la vida. Una vida no terrenal, la transmigración del alma. Entonces, podremos decir que alguna asimilación de esto podría permitir el reconocimiento de un final y el acotamiento del tiempo, ¿no? En esto de, ¿en qué vida, no? En esta vida. Y este proceso seguramente no es sin angustia. Bueno, a mí siempre me sirve pensar en estas temáticas. Siempre decimos que hay que ver la singularidad de cada caso, pero hay veces que, por ejemplo, esta gente que desarrolla toda una carrera y cuando se llega al final y le faltan una o dos materias, empieza a tener problemitas, ¿no? Entonces ahí uno se puede empezar a preguntar, digo, si hace toda la carrera, algún funcionamiento intelectual debe tener. Entonces, ¿qué pasa con algo del orden del final, ¿no? En esos momentos. ¿Qué se juega ahí? Esto tal vez implique poder aceptar una pérdida, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estoy diciendo de la carrera, dejar de ser estudiantes, dejar de tener el armado cotidiano que había hasta ese momento. Esto no le pasa a todo el mundo y no pasa siempre, pero algo de esto, ¿no? De esta angustia ante un final se encuentra en la clínica, ¿no? Que puede tener como piso esta angustia ante la muerte. Esta posibilidad de esta inscripción. Había un paciente que además de tener esta cuestión, le costaba, no podía acabar en las relaciones sexuales. Tenía dificultad con todas las cosas que tenían que ver con algo que se terminaba, con un final. Lacan en el seminario 10 comenta que el orgasmo femenino implica atravesar una pequeña muerte. Hay algo de la desintegración yoica que hay que poder soportar. Para muchos sujetos, terminar algo implica dejar de ser algo. Hay algo del ser muy rígido que implica no poder culminar con eso. Dijimos que Freud afirma que nuestro inconsciente se comporta como si fuese inmortal. Dice, los estratos más profundos de nuestra alma no conocen absolutamente nada negativo. Por ende, no conocen la muerte propia. El temor a la muerte o la angustia ante la muerte la adjudica a algo secundario y afirma que la mayoría de las veces proviene de un sentimiento de culpa. Si dice Freud que admitimos la muerte de extraños, y muchas veces la deseamos, en nuestras mociones inconscientes, ¿no? Que las deseamos en nuestras mociones inconscientes, afirma, eliminamos día tras día y hora tras hora a todos los que nos estorban. Ejemplificando la imposibilidad de escribir la muerte propia del inconsciente, pone un ejemplo de un chiste. Un cónyuge le dice a otro, cuando uno de los dos muera, me mudo a París. Este chiste, dice Freud, comunica la verdad desmentida. Más adelante nos dice que todos tenemos un vínculo amoroso con los demás, en especial con los más cercanos, que llegan a ser de alguna manera componentes de nuestro yo. Recuerden la identificación al rasgo, ¿no? Pero a la vez son extraños y un tanto enemigos, los que también despiertan nuestra hostilidad y pueden,
que inciten un deseo de muerte inconsciente. Entonces, hay un deseo de muerte que puede ser dirigido a otras personas y que también, señala Freud, puede ser dirigido a la propia persona. Freud plantea que para muchos sujetos es más fácil dirigir la agresión y la hostilidad hacia uno mismo, hacia la autoagresión. Cuando uno da lugar a que esto se ponga en palabra, se puede observar que a veces esa agresión inicial dirigida a la propia persona era hostilidad hacia otra. En la escuela inglesa, algunos autores sostienen que en el fondo de todo suicidio se esconde un asesinato. Ahora, ¿cómo verbaliza Freud en este texto de Guerra y de Muerte la importancia de poner esto en palabra? Lo dice, a mi criterio, así. ¿No sería conveniente dejar a la muerte en la realidad y en nuestros pensamientos el lugar que por derecho le corresponde y sacar a relucir un poco más nuestra actitud inconsciente hacia ella que hasta el presente hemos sofocado con tanto cuidado? ¿Cómo estamos? ¿Estamos atentos? ¿También? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Bien. Voy a apuntalarme ahora, me molesta el sol, un poquito en un historiador francés que se llama Philippe Ariès. No sé si lo conocen. Él produjo un gran libro titulado El hombre ante la muerte. Investiga el posicionamiento del hombre con respecto a la muerte a lo largo de la historia. En realidad, más que nada desde la Edad Media, momento que lo llama de la disposición resignada ante la muerte, y la historia actual, que sería, este tipo falleció en 1984. Y a este momento actual lo cataloga el período de la angustia individualista ante la muerte. Durante esta producción muestra cómo la actitud del hombre y las sociedades ante la muerte fue cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, muestra cómo en la Edad Media o poco antes, la muerte, era pública, colectiva y ritualizada. Y luego fue girando hacia la vivencia de lo individual. Pasó a ser la muerte lo temido y lo expulsado de la sociedad. Ariès afirma que hasta principios del siglo XX, hasta más o menos 1914, que es de la época, el texto que habíamos leído de Guerra y de Muerte de Freud, en todo Occidente, hasta ese momento, de cultura latina, católica o protestante, la muerte de un hombre modificaba solemnemente el ambiente, el espacio y el tiempo de un grupo social. Se cerraban los postigos de la habitación del agonizante, se encendían los cirios, se ponía agua bendita, la casa se llenaba de vecinos, de parientes y de amigos que cuchicheaban con toda gravedad. Después de la muerte del sujeto, en la puerta se clavaba una esquela de duelo. Por la puerta entreabierta, la única abertura de la casa que no estaba cerrada, entraban todos aquellos a quienes la amistad o las conveniencias obligaban a una última visita. Todo el período de duelo estaba lleno de visitas. Luego, poco a poco, la vida recuperaba su curso normal y no quedaban más que las visitas espaciadas al cementerio. El grupo social había sido alcanzado por la muerte y había reaccionado de alguna manera colectivamente. Este autor va ubicando diferentes actitudes ante la muerte hasta llegar a la parte final del siglo XX. Las descripciones comienzan a mediados y finales del siglo XIX. Se apuntala bastante en obras de Tolstoy para pensar algunas cuestiones. Bien, y empieza a señalar algunas cuestiones y características de lo que él llama el momento actual.
Por ejemplo, cuando alguien contrae una enfermedad mortal, describe cómo el entorno, por protegerlo, comienza a decir medias verdades. Además afirma que en situaciones como esta, si la llegada de la muerte fuera aceptada públicamente, destruiría la ilusión que el interesado desea prolongar algún tiempo su vida. Sería computado como moribundo y por eso se calla. Para el autor, todos los que lo rodean en esta situación son cómplices de sostener cierta mentira. Juegan entre todos a la comedia del aquí no ha pasado nada, la vida sigue como antes. Aries dice que esto, al ampliarse y hacerse cotidiano, el acrecentamiento de este silencio y esta actitud renegatoria es empujar a la muerte a la clandestinidad. Luego presenta la idea de la medicalización. De esta etapa señala que la muerte no da solo miedo a causa de su negatividad absoluta. Subleva el corazón como cualquier otro espectáculo nauseabundo. Se vuelve inconveniente, como los actos biológicos del hombre, como las secreciones del cuerpo. Es indecente hacerla pública. No se tolera. No se tolera ya dejar entrar a cualquiera a una habitación que huele mal, que huele a cuerpo en descomposición. Hay que prohibir el acceso. Dice el autor que la segunda dirección señalada por Tolstoy desemboca en la muerte oculta del hospital. Dice que a principios del siglo XX no siempre era fácil defender la habitación del moribundo de las simpatías torpes, de las curiosidades indiscretas y de todo lo que quedaba aún fuerte en las mentalidades de participación pública en la muerte. Era difícil mientras la habitación del enfermo siguiese en la casa, por ejemplo. Pequeño mundo privado al margen de las disciplinas burocráticas. A medida que avanza el siglo XX, esa supuesta promiscuidad se vuelve pesada. Los progresos rápidos del bienestar, de la intimidad, de la higiene personal y las ideas de asepsia han vuelto a todos y cada uno más delicados. Los sentidos ya no soportan los olores y los espectáculos que todavía a principios del siglo XX formaban parte, junto con el sufrimiento y la enfermedad, de la cotidianeidad. Luego ubica el autor una muerte púdica y discreta, prácticamente sin ningún ritual realizado o a realizar. Cosas que denotan la inconveniencia de la muerte. Va ubicando de alguna manera una tendencia al silencio, al esconder la muerte, como una especie de actitud renegatoria, porque se acepta de alguna manera esta realidad pero se la reniega. Un autor, Geoffrey Gorer, un antropólogo inglés que se apuntala bastante en el psicoanálisis para desarrollar sus conceptualizaciones, afirma que la muerte y el duelo son tratados en la actualidad con la misma mojigatería que las pulsiones sexuales hace un siglo. Sostiene que en la actualidad se admite, al parecer, como hecho completamente normal, que hombres y mujeres sensibles puedan dominarse durante su luto a fuerza de voluntad y carácter. Para Aries es evidente que la supresión del duelo no se debe a la frivolidad de los supervivientes, sino a una coacción despiadada de la sociedad. Esta se niega a participar de la emoción del enlutado, una manera de rechazar la presencia de la muerte. Además de la renegación, prima también la prisa como intento de deshacerse rápidamente de la temática. Lacan, en el seminario 7, plantea la cuestión de la muerte, me voy a apurar un poco, como vimos, desde varios lugares, desde Totem y Tabú, desde el mito de Edipo, desde el de Antígona, y también desde su propia perspectiva y de sus propias nociones.
se pregunta en las clases finales del seminario 7, ¿cómo puede ser que el hombre sea el único ser vivo que tiene relación con su propia muerte y que de alguna manera esa pregunta que se hace le genere tantas cuestiones y algunos problemas? Responde que es por el significante, que esto es posible por el significante. Es por el significante, dice, y en la medida en que el sujeto articula una cadena significante, palpa que él puede faltar en la cadena de lo que es. Además, redobla la apuesta y plantea que la pregunta por el deseo implica la variable del juicio final. ¿Has actuado de acuerdo al deseo que te habita? Plantea que haber realizado el deseo siempre es al final, lo que hace que de algún modo haga intromisión la muerte. Pone el ejemplo de la pintura de la naturaleza muerta. Nos puede mostrar el momento bello, pero también nos oculta lo que es amenaza, desenlace, descomposición que presentifica lo temporal. Freud en 1920 trabaja en Inhibición, síntoma de angustia la cuestión del temor ante la muerte, la angustia ante la muerte y la situación del apronte angustiado. Estos elementos los presenta como recurso del aparato psíquico utilizados para prevenir algún peligro inminente. En este texto habla de los peligros internos por los que atraviesa el sujeto. Hablaba del peligro, por ejemplo, ante la pérdida de amor del superyo. Afirma que si el yo teme el castigo del superyo es porque se impone la percepción de que el castigo de este es un eco del castigo de castración. Afirma entonces que los síntomas son creados para evitar esta situación de peligro, que es señalada por la angustia. Si la angustia es la reacción del yo frente al peligro, parece evidente entonces que la neurosis traumática, tan a menudo secuela de un peligro mortal, ha de concebirse como una consecuencia directa de la angustia de supervivencia o de muerte, dejando de lado estos vasallajes del yo ante las amenazas internas, como por ejemplo la de la castración. Igualmente, ante este planteo, Freud sostiene que por lo que sabemos de la estructura de las neurosis más simples, es harto improbable que una neurosis sobrevenga solo por el hecho objetivo de un peligro mortal, sin que participen los estratos inconscientes más profundos del aparato anímico. Afirma también que en nuestro inconsciente, y lo vuelvo a insistir con esto, no hay nada, lo dice de este modo en este momento, no hay nada que pueda dar contenido a nuestro concepto de la aniquilación de la vida. Pareciera entonces que lo traumático para el sujeto es la imposibilidad de que algo de eso se inscriba a nivel del inconsciente, algo de la sexualidad y la muerte. Observemos cómo Lacan lo dice en el seminario 14 de la lógica del fantasma, hablando de la sexualidad. Está hablando de la sexualidad y lo que puede no inscribirse a nivel del inconsciente. Está hablando del número 1 y dice, no olvidemos que si el primer 1 está ahí, no está más que para figurar el problema al que el sujeto tiene que enfrentarse. Si es el sujeto que se articula en el inconsciente, a saber, el sexo. El sexo es el problema. ¿Es posible la subjetivación del sexo? Evidentemente, ustedes pueden soñar con eso. No hacen otra cosa, ya que es lo que hace el texto de vuestros sueños. Ese intento, ¿no? Se verifica de inmediato que Freud es el primero que se adentró en esta vía del inconsciente. No hay ningún medio para decir en qué dosis son ustedes masculino o femenino. No se trata de biología. Es imposible dar un sentido analítico a los términos masculino o femenino. Si un significante
es lo que representa un sujeto para otro significante, eso debería ser el terreno elegido. Es decir, el sujeto no tiene consistencia yoica de imagen ni de ser. Y sigue agregando en esta lógica. Entonces quiero decir que al principio de lo que se llama cómicamente la relación sexual es que no hay acto sexual. Es decir, no hay relación sexual que pueda inscribirse en el inconsciente, lo que permite que haya encuentros sexuales y que cada uno goce como puede en ese encuentro. Por ejemplo, el obsesivo cree que hay relación sexual. Entonces, piensa que todo el tiempo tiene que tener el pene erecto, por ejemplo, y que tiene que durar determinado tiempo en la relación. Bueno, nos estamos acercando al final, así no se duermen más. Vayamos nuevamente a Lacan. Digo, esta clase quiere ser presentar el terreno en donde vamos a pisar conceptualmente para después pensar cuestiones más clínicas. Vayamos nuevamente a Lacan a la altura del seminario 2, a las clases de marzo de 1955, donde trabaja el famoso sueño de la inyección de Irma, de Freud. Este sueño lo trabaja, bueno, ya lo dije. Vamos al texto del sueño. No veo bien. En un amplio hall hay muchos invitados, a los que recibimos, entre ellos Irma, a la que me acerco enseguida para contestar sin pérdida de tiempo a su carta y reprocharle no haber aceptado aún la solución. Le digo, si todavía tienes dolores es exclusivamente por tu culpa. Ella me responde, si supieras qué dolores siento ahora en la garganta, en el vientre y el estómago, siento una opresión. Asustado, la contemplo atentamente. Está pálida y abotagada. Pienso que quizá se me haya pasado inadvertido algo orgánico. La conduzco junto a una ventana y me dispongo a reconocerle la garganta. Al principio se resiste un poco, como acostumbran a hacerlo en estos casos las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso que no la necesita. Por fin abre la boca y veo a la derecha una gran mancha blanca y en otras partes singulares escaras grisáceas, cuya forma recuerda a la de los cornetes de la nariz. Apresuradamente llamo al doctor M, que repite y confirma el reconocimiento. El doctor M presenta un aspecto muy diferente al acostumbrado. Está pálido, cojea y se ha afeitado la barba. Mi amigo Otto se halla ahora a su lado y mi amigo Leopoldo percute a Irma por encima de la blusa y dice, tiene una zona de matidez abajo, a la izquierda, y una parte de la piel infiltrada, en el hombro izquierdo, cosa que yo siento como él a pesar del vestido. M dice, no cabe duda, es una infección. Pero no hay cuidado, sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno. Sabemos también de qué procede la infección. Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a Irma, una vez que se sintió mal, una inyección con un preparado a base de propil, propilena, ácido propiónico, trimetilamina, cuya fórmula veo impresa en gruesos caracteres. No se ponen inyecciones de ese género tan ligeramente. Probablemente estaría además sucia la jeringa. Lacan nos recuerda que Irma es una enferma amiga de la familia de Freud. Este se encuentra frente a la delicada situación que es preciso evitar siempre, nos dice, en que se coloca el analista cuando atiende a alguien que pertenece a su círculo de allegados. Freud tiene grandes dificultades con Irma, como nos lo señala en las asociaciones del sueño. En esta etapa, Freud todavía pensaba que cuando el sentido inconsciente del conflicto fundamental de la neurosis queda descubierto, solo faltaba proponerle al sujeto la solución, quien debía aceptar o no. De no hacerlo, sería culpa suya. Sería una especie de mal paciente. Cuando el paciente es bueno y acepta, todo marcha bien.
Tienen dificultades con Irma, quien ciertamente ha mejorado, pero conserva todavía algunos síntomas, en particular una propensión al vómito. Freud acababa de interrumpir su tratamiento y es su amigo Otto quien le trae noticias de su expaciente y le dice algo así como que la cosa anda bien, pero no tanto. Y a través de su entonación, Freud entiende que su amigo Otto lo desaprueba un poco, o que Otto ha participado en círculos donde se han burlado del accionar de Freud. Asimismo, Freud tiene la impresión de haber propuesto a Irma una buena solución. La palabra en alemán es Lösung, que posee la misma ambigüedad que en el francés, y diría que en el castellano también, en tanto solución de un conflicto y solución que se inyecta. De lo que resaltábamos antes del contexto donde se da el sueño, Lacan sostiene que está descontento con su amigo y también con él, Freud, ¿no? Llega a poner en duda la legitimidad de la solución por él aportada y quizás el principio mismo de su tratamiento de la neurosis. La desaprobación percibida a través de la voz de Otto es el ligero choque que pone en marcha el sueño. En las asociaciones de Freud se pone de relieve que Irma está lejos de ser la única en juego. Aparece en la mujer del propio Freud, en ese momento estaba encinta y hay otra enferma. Para Lacan, de estas asociaciones también se desprende que hay matices que indican que su mujer, en determinados planos instintivos, le produjo alguna decepción. En cuanto a la otra enferma, era la enferma ideal. No era paciente suya. Era muy bonita y sin duda más inteligente que Irma. Seguramente más propensa a recibir sus soluciones. Ahora, lo que Lacan destaca en este sueño es que Freud consigue, a través del sueño, que la paciente abra la boca. Justamente se trataba de eso, no la abría en la realidad. Lo que Freud ve al fondo, esos cornetes recubiertos por una membrana blancuzca, es un espectáculo horroroso. Esta boca muestra todas las significaciones de equivalencia, todas las condensaciones que ustedes puedan imaginar. Todo se mezcla y se asocia en esa imagen, desde la boca hasta el órgano sexual femenino, pasando por la nariz. Muy poco tiempo antes o muy poco tiempo después, Freud se hace operar por Flies u otro de los cornetes nasales. Es un descubrimiento horrible el del sueño, la carne que jamás se ve, el fondo de la cosa, el revés de la cara, del rostro, los secretos por excelencia, la carne de la que todo sale. En lo más profundo del misterio, la carne sufriente, informe, cuya forma por sí misma produce angustia, identificación de angustia, todo esto le dice Lacan. Última revelación del eres esto. Eres esto que es lo más lejano de ti, lo más informe. Además de la cuestión de la culpa, por si procede bien o mal, y el pensamiento justamente de ser desculpabilizado que podría estar en el sueño, para Lacan estos son básicamente pensamientos preconscientes. Para Lacan, la aparición de este agujero y del horror de esta carne tienen que ver con otra cosa. El último término que está en juego es la cuestión de la muerte. Dice, de eso se trata en efecto, y eso lo vemos aparecer además en el estrépito verbal de la segunda parte. La historia de la membrana diftérica está directamente enlazada a la amenaza extremadamente severa. La amenaza extremadamente severa que 2 años antes había gravitado sobre la vida de una de sus hijas. Recuerden que una hija falleció, pero que no es esta. Freud había vivido eso lo vamos a ver la próxima. Freud había vivido esa amenaza como un castigo a causa de su torpeza terapéutica al excederse en la dosis de un medicamento, el sulfonal prescripto a una paciente, ignorando que su uso traía efectos nocivos. Creyó ver en esto el precio pagado por su falta profesional. No nos olvidemos que este sueño Lacan lo trabaja en el Seminario 2, donde habla del yo en la teoría de Freud.
además de la cuestión de la muerte, dice que Freud se identifica a este agujero de alguna manera y da lugar al sujeto, posibilitando una caída yoica. Afirma que no sueña el yo, sino el sueño es producto de una formación del inconsciente. Más adelante Lacan sostiene: la fenomenología del sueño de Irma nos ha hecho distinguir dos partes. La primera desemboca en el surgimiento de la imagen terrorífica, angustiante, verdadera cabeza de medusa, en la revelación de algo estrictamente innombrable, el fondo de esa garganta, de forma compleja, insituable, que hace de ella el objeto primitivo por excelencia, el abismo del órgano femenino del que sale toda vida, como el pozo sin fondo de la boca por donde todo es engullido, y también la imagen de la muerte en la que todo acaba. Ya que en la relación con la enfermedad de su hija, que pudo ser mortal, está la muerte de la enferma perdida en una época contigua a la enfermedad de su hija, considerada por Freud como quién sabe qué retaliación del destino por su negligencia profesional. Una Matilde por otra, escribe. Hay pues aparición angustiante de una imagen que resume lo que podemos llamar revelación de lo real. De lo real sin ninguna mediación posible. De lo real último. Algo ante lo cual todas las palabras se detienen y todas las categorías fracasan. El objeto de angustia por excelencia. Bueno, hasta acá hemos llegado en el día de la fecha. Espero no haberlos aturdido demasiado. Bueno, tengan en cuenta que en la próxima vamos a continuar con la cuestión un poco más clínica y nos vamos a detener en las especificaciones que hicimos al principio. Pero bueno, abrimos el espacio de preguntas. A ver si hay alguna pregunta que quieran hacer. Mientras tanto, Fernando, ¿querés dejar tu mail? Digo, por si surge alguna consulta o algo para la semana que viene, o si te quieren Bueno, contactar. perfecto. Sí, sí, el mail es luchetaf, luchetaf, @hotmail.com. Bueno, lo estoy escribiendo en el chat. Gracias, Trudy. Fíjate por las dudas si está bien escrito ¿Dónde me fijo, Laura? en los mensajes. ¿No te Ah, aparecen? sí, sí, está bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguien escribió algo? A ver cómo hago para volverlo a leer. Yo lo leo. Ana dice, excelente, gracias. Hasta el viernes. Bueno, de nada, Ana, gracias por la presencia. Hasta el viernes. Fernando, muchas Sí, gracias por la presentación. Yo te quería bueno, pedir si podías pasar la referencia de los textos de Tolstoy que hablaban de la muerte. No sé si lo entendí bien, pero sí, lo tengo que buscar en este libro que tengo acá, que es el de Aries, que él es el que lo trae. vale. Es que él tiene un cuento que es La muerte de Iván Ilich. Ese es uno. Ese es uno, ¿no? Sí, ese es uno. Y hay otro más, que no me acuerdo el nombre Mm, ahora. vale, si lo Pero encuentras, por favor. debe estar en la bibliografía. No lo encuentro ahora. Ay, súper, Si no, para la próxima te lo traigo. genial, gracias. La muerte de Iván Lynch se llama el que decís vos. Sí, y Sí. el otro. Está en francés.
Las tres muertes. Las tres muertes en la muerte de Iván Lynch. Este es el texto. Y después hay otro que se llama La muerte de Iván Lynch. Son dos. Las tres muertes en la muerte de... Sí. Las tres muertes en la muerte de Iván Lynch, si estoy traduciendo bien, y la muerte de Iván Lynch. El francés no es muy fuerte. Mal, súper. Gracias. Nada. Bueno, si no hay consultas o comentarios, ¿te parece que vayamos cerrando? Dale. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos por la presencia. Muchas gracias a vos, Fernando. Y bueno, nos vemos el viernes próximo en el mismo horario. Aprovecho para contarles a todos que el link para ingresar a Zoom es el mismo que usaron hoy. De todas maneras, les voy a mandar un recordatorio con el horario y nuevamente el link. Bárbaro. Muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. Fernando. Bueno, gracias a vos. Buenas